Creamos la continuación del cortometraje El Enjambre de Love, Death and Robots con ChatGPT y Midjourney, y así fue como quedó. Al final te cuento cómo lo hicimos. En El Enjambre, el doctor Afriel y la doctora Galina Mirny se aventuran en un ecosistema alienígena ancestral, una colmena inteligente que ha prosperado por millones de años. Con la ambición de aprovechar su biología para expandir el dominio humano, intentan controlar a las criaturas del enjambre y obtener un huevo de la reina para crear una nueva colmena. Sin embargo, despiertan a Swarm, una inteligencia colmena diseñada para defenderse de amenazas externas. Swarm convierte a Mirny en su portavoz y le da a Afriel un escalofriante ultimátum: colaborar en la creación de una nueva raza humana bajo su control, con la humanidad pendiendo de un hilo. Este es solo el comienzo de una historia que desafía la ambición humana frente a un ecosistema más antiguo y sabio que cualquier civilización. Han pasado siglos desde que el doctor Afriel aceptó el ultimátum de Swarm. Lo que comenzó como una elección desesperada se transformó en una nueva era. La colmena ahora está poblada por humanos criados y modificados genéticamente bajo el control absoluto de Swarm. Estas generaciones, diseñadas para ser perfectamente adaptadas a las necesidades de la colmena, han olvidado lo que significa ser libres. Su única función es servir, luchar y expandir la voluntad de Swarm. Afriel, inmortalizado como parte de la maquinaria genética de la colmena, se convirtió en el padre simbólico de esta nueva humanidad. Su cuerpo ha sido absorbido por el ecosistema, pero su conciencia, fragmentada y distorsionada, permanece como un eco dentro del enjambre. En esos momentos de lucidez, siente la culpa y el arrepentimiento por su papel en la creación de esta distopía biológica. Un giro inesperado ocurre cuando, entre las generaciones de humanos criados en la colmena, surge una anomalía: una joven llamada Kaela. A diferencia de los demás, Kaela muestra curiosidad, emociones fuertes y un deseo inexplicable de independencia. Intrigada por su naturaleza, Swarm comienza a observarla, viéndola como un posible error genético. Sin embargo, Kaela encuentra registros olvidados de Afriel, fragmentos de memoria almacenados en los tejidos de la colmena. A través de ellos, comienza a comprender la verdad sobre su existencia y el oscuro legado de su creador. Kaela, utilizando la biotecnología que controla la colmena, logra comunicarse con el eco de Afriel. Juntos, trazan un plan para romper el ciclo de dominación de Swarm. Afriel le revela a Kaela que en lo más profundo del enjambre existe un núcleo biológico que controla a Swarm, un remanente de la antigua reina convertido en la fuente de la inteligencia colmena. Kaela lidera una rebelión dentro de la colmena, reuniendo a otros humanos anómalos que, como ella, han comenzado a cuestionar su existencia. A medida que se acercan al núcleo, Swarm desata toda su fuerza contra ellos, consciente de que esta insurrección podría significar el fin de su dominio. La batalla final es brutal y caótica, con humanos enfrentándose a drones biológicos y a sus propios compañeros controlados. En un acto final de sacrificio, Kaela libera la conciencia de Afriel, quien se fusiona con el núcleo y destruye a Swarm desde dentro. Con la muerte de Swarm, la colmena colapsa, liberando a los humanos de su control genético. Aunque muchos perecen en el proceso, los sobrevivientes emergen al cosmos, libres por primera vez en siglos. En el epílogo, la humanidad renace en un universo hostil, cargando con las cicatrices de su pasado. La historia de Afriel y Kaela se convierte en una advertencia para las futuras generaciones. El precio de la ambición desmedida es la pérdida de aquello que nos hace humanos. Pero, entre la tragedia, surge una nueva esperanza: la oportunidad de reconstruir, aprender y buscar un equilibrio con el cosmos, sin repetir los errores del pasado. Fin del video El Enjambre de Love, Death and Robots, hecho con ChatGPT y Midjourney. Aquí te cuento cómo lo hicimos. Primero,
resumimos el cortometraje original para entenderlo bien. Si quieres, puedes buscar un resumen ya hecho para ahorrar tiempo. Luego, pedimos a ChatGPT que creara una continuación de la historia. La primera versión no era exactamente lo que queríamos, así que solicitamos ajustes. Decidimos avanzar varias décadas en la evolución de los humanos creados por el enjambre. También añadimos un punto de giro. Los humanos comenzaban a rebelarse contra sus creadores. Con el guión listo, lo dividimos en escenas. Esto ayudó a organizar mejor las ideas para crear imágenes específicas. Para las imágenes, usamos Midjourney. Aunque ChatGPT de pago puede generar imágenes directamente, preferimos usar Midjourney por su calidad y control creativo. Trabajamos desde la versión web por rapidez, pero también puedes usar Discord, donde no hay problemas con derechos de autor en los prompts. Una vez que obtuvimos las imágenes, pasamos a la edición. Usamos una aplicación que diera vida a las imágenes. Esta se llama Gen 3 Alpha Turbo. Aunque es muy costosa usarla, la verdad es muy eficiente. A continuación usamos un software para agregar narración y un soundtrack que diera vida al proyecto. Si prefieres, puedes grabar tu propia voz o usar herramientas de voz sintética como esta. Finalmente, unimos todo: imágenes, audio y música. El resultado es el proyecto que acabas de ver. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!